con Albany Lozada y Unai Amenábar. Circuito Éxitos. Son las 12:29 del mediodía. Hace un par de semanas, en la primera parte de este especial sobre la historia de Israel, se explicó la influencia que tuvo Occidente al planificar y estructurar diversos estados en el Medio Oriente a través de varias nacionalidades que iban tomando una identidad durante el siglo XIX, como el caso del pueblo judío, lo que permitió al nacionalismo judío pensar que eran un pueblo también y que por lo tanto organizarse para comprar terrenos a los otomanos y así regresar a su patria histórica. Esto generó pues también un conflicto a nivel de los clanes sociales. Hoy tenemos de nuevo con nosotros a Gabriel Ben Tasgal. Él es periodista, especialista en terrorismo islámico, experto en Medio Oriente. Él se formó en ciencias políticas y relaciones internacionales, cubrió para varias agencias de noticias europeas los conflictos en el Medio Oriente y hoy de nuevo nos acompaña Gabriel para conocer un poco más tal vez en lo que ha sido el siglo XX, a partir de las dos grandes guerras de la primera mitad del siglo XX, lo que fue el surgimiento del Estado de Israel y que de alguna manera ha venido siendo pues la génesis de buena parte de los conflictos que se están presentando ahora en esta parte del mundo. Gabriel, bienvenido de nuevo a Agenda Éxitos. Te saludamos Albany Lozada y Unai Amenábar. ¿Cómo estás? Hola Gabriel, bienvenido. Gracias. Bueno, seguimos recorriendo esa historia tan interesante que en la primera parte nos narrabas y sobre todo la intención es comprender qué generó el conflicto hoy en día básicamente entre Israel y Palestina. Y nos encantaría con esa clase magistral que nos has compartido en la primera parte de este tema tan interesante, bueno, seguir, Gabriel, entendiendo los conflictos que hay entre estas dos naciones. Mira, yo creo que es un tema estratégico y es el oyente ahora, en este momento, va a tener que decidir en qué cree. ¿Por qué? Porque hay, yo diría, dos tipos de ver el inicio del conflicto. Una forma de ver el conflicto, el inicio del conflicto, es decir, bueno, los judíos llegaron a un territorio donde ya vivían árabes. Lo que hicieron fue comprar territorio porque tenían más poder económico. Se aprovecharon que los ingleses apoyaban a la idea sionista y por lo tanto lo que terminaron haciendo es, a través de su influencia, lograr que el Imperio Británico les favorezca a costa de los clanes árabes que vivían en la región, a tal punto que se organizaron al estilo occidental, crearon instituciones según el modelo de Europa, una democracia, una economía relativamente de mercado, y por lo tanto su superioridad desde el punto de vista de su desarrollo tecnológico provocó que lograsen su independencia e incluso que ganasen una guerra. O sea, en este tipo de visión, los judíos son un ente extranjero que llega al Medio Oriente basándose en una superioridad europea en relación a los clanes del Medio Oriente de ese momento. Entonces es una especie de extensión del imperialismo. Si tú te educaste en una universidad y piensas que los conflictos tienen que ver con temas materiales y temas imperialistas, entonces es probable que esta explicación te sea cómoda o la apoyes. Okay. Hay otra visión. Y otra visión es la que dice que el Islam, después de la Primera Guerra Mundial, fue conquistado por cristianos y también por influencia judía que llegó al Medio Oriente. Y por lo tanto, ese mismo Islam que se creía muy superior durante la época de los imperios musulmanes, empezó a desarrollar una especie de explicación por qué fue que me conquistaron. Y la respuesta que se dieron fue porque no fuimos tan buenos musulmanes. Y ese es el origen del radicalismo islámico. Esta explicación, la segunda que te acabo de dar, explica que el conflicto es más religioso que imperialista. Sí. Entonces usted tiene que decidir qué tesis apoya como que es la correcta. Claro. Y en esta segunda tesis que nos planteas, el peso del tema religioso, de los aspectos religiosos, pueden terminar moviendo también elementos políticos, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, ahora en lo que fue Irán, la salida del Shah Reza Pahlavi y la llegada de los ayatollah, por ejemplo.
Totalmente, porque en el Islam tradicional, religión y Estado no están separados. El califa es el máximo gobernante y es el que tiene el poder. Y cuando tú desarrollas una forma de ver el mundo donde cristianos y judíos pueden vivir en el mundo musulmán, pero tienen que vivir bajo un estatus inferior, pagando un impuesto por cabeza conocido como jizya. Entonces, la respuesta que dan es, vamos a intentar que la gente vuelva a la educación de la época de Mahoma para volver a ser un imperio, y cuando seamos fuertes vamos a pasar a la fuerza física. Ese grupo que empezó a hacer educación se llamó los Hermanos Musulmanes, Ujú. y uno de los principales líderes en Palestina fue el Mufti de Jerusalén, que muchos acusan como el gran gestador de un conflicto entre árabes y judíos. Entonces, esa hermandad musulmana que hoy gobiernan dos países, en Turquía y en Qatar, en los años 70 pasa a la fuerza física, no solamente ideología. Y esos son los movimientos radicales islámicos que conocemos hasta el día de hoy, y eso también explica la revolución islámica que vivió Irán. Te darás cuenta que yo, que me formé en temas de terrorismo islámico, considero que los conflictos en el Medio Oriente son muy religiosos y hay que Ujú. saber religión. Más aún, yo aconsejo, cuando escuches a alguien hablar del Medio Oriente y no se especializa en religión, Ujú. bueno, está hablando de otro continente y está Ok. haciendo algo que es fácil, y es traduzco un conflicto que me cuesta entenderlo en el idioma que me queda cómodo a mí. Claro. Incluso Ajá. los hermanos musulmanes no fueron los que se hicieron con el poder o ganaron las elecciones a raíz de la caída de Hosni Mubarak en Egipto. Totalmente, porque Eso- los hermanos musulmanes hicieron algo muy inteligente. Ellos hicieron lo que en árabe se dice dawa, mucha educación, Mm. levantan mezquitas, levantan asistencia pública, levantan comedores escolares y levantan talleres para estudiar karate. En un momento determinado, ellos se sintieron que, de la misma forma que habían levantado toda una red enorme de apoyo social, eran capaces de gobernar. Y por eso se postularon, y ¿saben qué? En Egipto ganaron. Ujú. Lo que pasa es que los militares no les permitieron gobernar y les hicieron un golpe de Estado y impusieron al presidente actual, a Sisi, que es un militar, que echó a los hermanos musulmanes. Así es. Sí, Ahora, señor. ¿sabes cómo se llaman los hermanos musulmanes en la Franja de Gaza? ¿Cómo se llaman? Jamás. Claro. Ah. Eso lo dice todo. Sí. Los Gabriel, tenemos hermanos que hacer una musulmanes pausa. jamás. Nos corresponde hacer una pausa hasta ahora en el programa y dejamos ahí ese silencio que se generó entre nosotros también para que nuestros oyentes también pues reflexionen y vayan metabolizando toda esta información que nos estás dando. Hacemos la pausa, escuchamos música y ya venimos con mucho más de Agenda de Éxitos a propósito de la historia de Israel, de su creación, sobre todo ya, bueno, después de la creación de Israel como Estado allá en el año 47. Ya venimos con mucho más de Agenda de Éxitos. Empezamos el año en su compañía. Uniseguros, sabemos lo que es importante para ti. Net 1, más cerca de ti. BNC, soluciones financieras justo a tu medida. Es que no es un amor cualquiera. La Vinotinto y McDonald's es el match perfecto. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Agenda Éxitos con Albany Lozada y Unaya Melaba. Circuito Éxitos. Esto es publicidad.
Este mes, Inter siempre te da más. Así es, más internet con planes de 100, 200 megas y hasta 1 giga de velocidad al 50% de descuento por 6 meses. Además te da más entretenimiento con 150 canales de televisión. Más libertad con InterGo para que veas dónde y cuando quieras. ¿Qué esperas? Contrátalo ya. Visita los agentes autorizados y puntos Inter. La fibra de Inter siempre te da más. Y hace 74 años inició una historia de tradición venezolana y es la del Central Madeirense. El supermercado que ha crecido con nosotros, ha superado retos y se ha adaptado a las nuevas generaciones. Haz tu mercado de forma online o visita las sucursales en Caracas, La Guaira y los Altos Mirandinos. Síguelos en Instagram como @cmadeirense. Central Madeirense. Mejor, viva mejor, por menos. Me está protegiendo, Gibran. Esta gripe, ¿eh? Bueno, y este martes 9 de julio arrancan las semifinales de la Eurocopa Alemania 2024. Así es, a las 2:30 de la tarde, España-Francia. Las semifinales las puedes disfrutar en exclusiva, completamente en vivo a través de Unión Radio. Por eso te invitamos a que consultes unionradio.net y @unionradionet para seguir minuto a minuto la jornada y además podrás ver las antesalas a través del canal de YouTube de Mundo UR. La Eurocopa 2024 en exclusiva es por Unión Radio. Agenda Éxitos con Albany Lozada y Unaya Melaba. Circuito Éxitos. Son las 12:50 del mediodía y seguimos revisando junto a Gabriel Ben Tasgal, periodista, especialista en terrorismo islámico y experto en Medio Oriente, la historia de Israel y su creación. Y nos decía antes de irnos a la pausa que, o hacía más bien una pregunta, ¿cómo se llaman o cómo llaman a los hermanos musulmanes en la Franja de Gaza? Y pues les llaman Hamas, así, tal cual, el grupo terrorista que tanto estrago ha causado. Y aprovecho para preguntarte, Gabriel, ¿en qué momento los hermanos musulmanes se convierten en ese grupo terrorista Hamas? Mira, la estructura de al uso de la violencia y no solamente ideología. Ujú. Por ejemplo, en el año 52 asesinaron al primer Egipto. La respuesta de Nasser, del presidente, fue eliminar a la dirigencia de los hermanos musulmanes. Ujú. Ahora, voy a darte dos respuestas. La primera, en los años 70, los hermanos musulmanes se cansan de hacer solamente ideología y se transforman en brazos que cambian de nombre y que son grupos radicales islámicos. Porque ocurre por dos eventos. El primero, la revolución islámica en Irán, o sea que transmitió a los musulmanes que se podía llegar al poder por la fuerza. Y lo segundo, ¿te acuerdas Rambo 3? Sí. Cuando luchan contra los rusos. Bueno, cuando los talibanes logran echar a los rusos, se convencen que el Islam puede derrotar a la principal potencia de la región. Entonces eso envalentona a los grupos radicales islámicos y pasan de la ideología a la fuerza física. Y ahora te doy fechas. 1980 se crea un grupo llamado Al-Qaeda Ujú. y después se vuelve a crear en 88. En el 82 se crea Hezbollah y en el 87 se crea Hamas. En el 81 se crea la Yihad Islámica y son todos desprendimientos de algunos grupos que decían, con la ideología solamente no lograremos imponer la verdad del Islam, lo haremos a través de la fuerza también. Y cambian el nombre. Y estos son los grupos que te acabo de nombrar. Ujú. En el caso del Islam no hay, digamos, como ocurre con el catolicismo, por ejemplo, un único líder religioso que agrupe o que pueda dar alguna directriz, sino también se maneja un poco por clanes, por regiones, por zonas. No es lo mismo, digamos, el Islam de una zona que de otra. Claro, las diferencias son quizás más profundas que en el mundo católico, por más que en el cristianismo, que son todas las iglesias que creen en Jesús como el Mesías. Sí. Y ahí tienes también, por ejemplo, a evangélicos, que también son cristianos. Pero en el mundo católico se respeta en el tradicional a lo que dice el Vaticano y la Iglesia. En el mundo musulmán tenés 4 escuelas, pero vamos a centrarnos en 2, los chiitas y los sunitas. Sí.
los sunitas son el 85% del Islam y creen que la religión tiene que estar gobernada por la tribu de Mahoma, que es la tribu de Quraysh. Y ellos tienen un montón de líderes. Tienen líderes muy moderados y también líderes muy radicales. Entre los radicales son, por ejemplo, Al-Qaeda, Hamas, que son todos sunitas. En cambio, los chiitas son el 15% del Islam. Están principalmente en Irán, en Irak, en el Líbano. Ellos creen que el Islam tiene que estar gobernado por la sangre de Mahoma. Mm. Entonces creen en Mahoma y después en Ali, que era su yerno y también era su primo. Esta sí tiene un liderazgo más concentrado y son 12 líderes, que son los 12 ayatolas. Ujú. Y el sumo ayatola se llama, en este caso, Ali Khamenei, que es quien gobierna al Islam chiita. O sea, es mucho más jerárquico en el mundo chiita y tienen además un país detrás, que es Irán, que impulsa ese radicalismo islámico. Mm. Ahora te pregunto, Gabriel, después de tantísimos años con este conflicto, ¿hay algún tipo de optimismo con respecto a que algún día ya no haya más este conflicto? Y pregunto además, ¿ha habido intención de que pueda haber convivencia normal entre cristianos, judíos y musulmanes? Se han hecho esfuerzos porque esto sea así. Los líderes, en todo caso, de cada una de estas religiones, tienen un peso importante para que en vez de que haya sana convivencia, más bien haya todo este conflicto. Es muy problemática la respuesta de algo así, Mm. porque el Medio Oriente hoy en día tiene cuatro fuerzas políticas. Tiene a los chiitas, Irán y los que nombré antes, los hutíes, por ejemplo, que también son chiitas. Ujú. Tiene a hermanos musulmanes, por ejemplo, en Turquía y en Qatar, que son muy radicales. Tienen también a grupos religiosos como Al-Qaeda, Hezbollah y demás. Y tienes después a sunitas no radicales. Lo que ocurre es que Israel, los judíos, se está acercando mucho a los sunitas no radicales. Entonces van a firmar la paz, no solamente con Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein, y también lo van a hacer con Arabia Saudita. O sea, vamos hacia una época de paz. Lo que pasa que para eso hay tres factores que impiden o alejan la paz, que son los radicales islámicos, los chiitas y los hermanos musulmanes. Por ejemplo, Qatar es un país que fomenta el radicalismo islámico, tiene una televisión que es Al Jazeera, que fomenta el radicalismo islámico, y nosotros como humanidad y como tontos le hemos dado a un país radical islámico organizar un mundial. Ujú. Entonces el problema es que para derrotar a ese eje problemático en el Medio Oriente y en el mundo, la pregunta es, ¿quién lo puede evitar? Y entonces ahí te llevo, y ahí viene el tema complejo. Cuando parte de la humanidad no entiende el problema, y cuando parte de la humanidad piensa que es muy simpático que grupos, por ejemplo, LGTB, sean aliados de Irán, y tú te preguntas, pero ¿cómo puede ser que Sí. alguien que sufre discriminación por su sexo, por su inclinación sexual, sea aliado de un grupo como Irán? Entonces decís, espera, parte de la humanidad no entiende el problema y se acuesta con radicales. Claro. Entonces, ¿cómo llegar a una paz? Y bueno, para poder llegar a una paz tenés que tener muy claro quién está alterando la paz. Mm. Y en universidades en Estados Unidos no entienden lo que ocurre. Gustavo Petro en Colombia no entiende lo que ocurre. Medios de comunicación no No, entiende lo que Ujú. ocurre. claro. Entonces es medio complicado derrotar a el radical cuando tú eres políticamente correcto, cuando no entiendes ese problema Sí, y cuando hablas sobre temas que desconoces, sí. porque yo estoy seguro que parte de lo que expliqué hoy en esta entrevista profunda, que no suele hacerse en radio, porque no tenemos el tiempo para poder explicar algo tan Ujú. profundo, Sí. y yo estoy seguro que parte de tu audiencia debe estar preguntándose, mira, estas cosas no sabía del Medio Oriente. Ujú. Ujú. Ahora, una aclaración importante, la mayoría del Islam no es radical. Ah, eso es La importante mayoría decirlo. del Islam no es radical. El musulmán que vive en América Latina y demás no piensa de forma radical como Al-Qaeda, pero lamentablemente los radicales no son pocos tampoco. Y los Así. que viven Quizás en son el Europa, que vemos 10% de una todo el presencia Islam. cada vez más fuerte de musulmanes en Europa. La mayoría sí Pero son, porque el digamos, están Islam aliados con... Ajá. Sí. como religión dentro de los musulmanes de Europa, tú tienes X cantidad que sí son radicales y considera que el cristiano es inferior y que ellos ya han llegado a Europa para recuperar y expandir el Islam. Y teológicamente, Sí. a ver,
Te voy a dar un ejemplo. Si tú, como persona católica, piensas que Jesús era perfecto y quieres imitar a Jesús, entonces tus acciones van a ser bondadosas, porque la inmensa mayoría de acciones de Jesús fueron bondadosas. En el Islam, todo lo que hizo Mahoma es perfecto. Entonces, si tú haces un chiste sobre Mahoma, te matan como a los de Charlie Hebdo. Sí, claro. Y si Mahoma se fue de su ciudad para ir a Medina en el año 622, irse a Europa para expandir el Islam está bien visto. No es un trauma emigrar. Ese tipo de cosas creo yo que en Europa no lo entienden, o bien si lo entienden, son tan políticamente correctos que decir esto en voz alta te acusan de islamófobo. Sí, claro. Oye, Daniel, Complejo. 1.000.000 de gracias. Yo creo que cada cierto tiempo tendremos que revisar este tipo de temas contigo, porque además de que uno aprende, creo que es bueno también que nuestra audiencia vaya comprendiendo la complejidad de este asunto, que es muy amplia, muy densa y muy vasta, ¿no? Para poder saber cuando uno escucha las noticias y cuando escucha posiciones, bueno, exactamente de qué estamos hablando o a qué nos estamos asomando cada vez que se tocan este tipo de temas. 1.000.000 de gracias, Daniel. Gabriel, Ya le cambié el nombre. muchas gracias. Gabriel, 1.000.000 de gracias, No importa, Gabriel. todos los apellidos terminados en él tienen que ver con Dios. Gabriel significa hombre de Dios. Daniel significa el que hace justicia de Dios. Así es que está bien. Así que Quedamos en familia. están conectados. Así es. Gracias, Gabriel. Gabriel Ventasgal, periodista, especialista en islamismo, terrorismo islámico, experto en Medio Oriente y se formó en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.